Bueno, estamos en compañía de Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo. Y es importante, Fernando, te doy las gracias por compartir con nuestros televidentes y abordar una serie de temas que siempre tenemos en la agenda, ¿no?, que son bien importantes. Pero como ayer lunes se registró la reapertura de la frontera nuevamente después de 7 años entre Colombia y Venezuela, se genera un buen nivel de expectativas. Ustedes, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo observan esto? ¿Qué aprecian? ¿Qué puede, de ahora en adelante, no va a ser fácil, pero qué puede pasar? ¿Cómo va a fluir ese tráfico comercial? Bueno, y también, desde luego, la relación de otro tipo, ¿no?, que se desarrolla históricamente entre los dos países. Bueno, a nosotros nos contenta mucho, de verdad nos alegra mucho que se hayan venido dando estos pasos importantísimos, bueno, para la estabilidad no solamente de Venezuela, sino la estabilidad de la región en lo que tiene que ver con este restablecimiento de las relaciones, que como bien sabemos, bueno, vienen durante los últimos años de ser bastante complejas, bastante complicadas, particularmente con toda, bueno, esta intención desmedida que tuvo el anterior gobierno de allá de Colombia, sobre, bueno, tratar de intervenir en la política nacional, la política venezolana, y que, bueno, a Dios gracias, y gracias, bueno, a la voluntad soberana, en este caso del pueblo colombiano, al elegir un nuevo gobierno, bueno, se ha planteado una perspectiva distinta. Esta perspectiva que ahora es de una gran expectativa, particularmente, bueno, en el tema económico, que tiene un gran impacto en toda esta frontera, bueno, el tema económico, el tema social, etcétera, pero hablando del tema económico, nosotros tuvimos con Colombia en algún momento una balanza comercial bien interesante, casi 6.000 millones de dólares, eso por allá en los años 2008, 2007, 2008, y esta balanza disminuyó muchísimo como consecuencia, como te digo, de toda esta circunstancia de que hemos vivido los últimos años, y esperamos que ahora, con este paso tan importante de, bueno, la reactivación de la frontera, el restablecimiento de todo lo que son las relaciones, ahora podamos avanzar, bueno, nuevamente hacia unas relaciones económicas, comerciales, relaciones también de carácter cultural, social, porque más allá de eso, bueno, de hecho lo hemos visto en estos últimos días, todas esas expresiones de encuentro de los sectores culturales, de encuentros de sectores sociales, que apuestan justamente por una frontera que tenga la mayor armonía posible. Nosotros tenemos un deber histórico porque, bueno, somos naciones hermanas, somos pueblos hermanos, y tenemos realmente las más grandes de las expectativas, como lo ha dicho el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, como lo ha manifestado el propio presidente Nicolás Maduro, y bueno, desde ambos países, ambas instancias institucionales lo han planteado así. Ahora, iba a darse una reunión el domingo. ¿Qué pasó entre representantes parlamentarios del gobierno, de la Asamblea Venezolana y también del Congreso de Colombia? Se generó mucha expectativa, se hizo un anuncio formal, lo hizo el propio Jorge Rodríguez, igual que se hizo el anuncio de que iba Maduro, en fin, que lo dijo el ministro de Transporte. Algo pasó ahí, un cortocircuito. Hay una agenda que seguramente se seguirá desarrollando. Se habla de Esperemos los octubre para próximos una días. probable reunión de ambos Esperemos los mandatarios. próximos días que, bueno, que todo lo que tiene que ver con estas agendas, que además son agendas del más alto nivel, bueno, se sigan concretando, y estamos seguros de que eso tendrá, bueno, buenos resultados para ambas naciones, para los pueblos, y particularmente los pueblos de frontera, que tienen, bueno, toda una dinámica allí expresada que va más allá de la formalidad de la apertura, del restablecimiento de las relaciones a nivel de frontera y las relaciones entre ambos países, y que esos pueblos o esos sectores o esos territorios seguramente tendrán los mayores de los beneficios con esta nueva dinámica que se está abriendo para ambas naciones. Bueno, allí también, el fin de semana lo que sí hubo fue una reunión de ministros de defensa, que es importante, imagino, para organizar todo lo que es la parte de seguridad y todo ello en un futuro, ¿no? Porque ya estamos en ciernes con el desarrollo y una nueva dinámica. Ahora bien, al margen de todo esto, ¿cómo recapturar hacia Colombia, visto en perspectiva de Venezuela, oye, esos clientes que se marcharon? Porque la verdad ese flujo comercial era tan significativo, tú citabas cifras, pero ellos tuvieron que reacomodarse y tuvieron que irse a visualizar los empresarios colombianos hacia Ecuador y otros países también de América del Sur. Bueno, creo que
hoy, en este momento Y que del tenemos país, también nosotros que ofrecer, ¿no? En un momento donde apenas hay un atisbo de recuperación económica. sí, por supuesto, creemos que en este momento del país, como tú lo comentas, en el que entramos en una nueva fase, en el que hemos venido dejando atrás, bueno, terribles situaciones tan complejas como por ejemplo la hiperinflación, como por ejemplo toda la volatilidad de los indicadores macroeconómicos que, bueno, que ha caracterizado toda esta etapa de agresión contra el país a partir de las sanciones, de todo lo que es la política de bloqueo criminal contra nuestra patria, y que hoy por hoy esas nuevas condiciones permiten, además de esta apertura de frontera, permiten visualizar elementos particularmente en el campo de lo que es el intercambio comercial, el intercambio a nivel del encadenamiento productivo, que, bueno, históricamente ha tenido una incidencia importante. Vemos con mucha satisfacción, por ejemplo, todo este tema de monómeros, que, bueno, ha sido todo un escándalo, toda esa acción criminal que hubo sobre esa empresa por parte, bueno, de quienes ya sabemos que intentaron cualquier cantidad de acciones al margen de la Constitución, de la ley, de cualquier práctica del derecho internacional público para hacerse por vías además de las que no son, además de eso con objetivos, bueno, poco nobles, que ya sabemos, como lo ha evidenciado distintos voceros de la revolución, bueno, cómo quedó la empresa. Hoy por hoy, esa empresa, que es uno de los pasos fundamentales para nosotros ir reconstituyendo las cadenas productivas, reconstituyendo las relaciones de orden productivo, económico, comercial, ahora también nos abre a nosotros una compuerta para poder avanzar, por un lado, en ese sector, que es un sector importantísimo que tiene que ver con la petroquímica, la incidencia que tiene sobre el tema agrícola, la producción primaria. Era vital Bonómeros. Así es, y todos los elementos asociados que aparte de ese tiene en los sectores de la economía, la incidencia que tienen los distintos sectores de la economía. Creemos que estos son pasos importantes, estamos en una nueva etapa sin lugar a dudas, que esa nueva etapa además viene acompañada, insisto, de estas nuevas relaciones o de este restablecimiento de relaciones, y creemos que ahora hay mucho, como dicen, mucha tela que cortar, y además mucha tela que cortar en beneficio de ambas naciones. Bueno, hagamos una pausa, Fernando, y regresaremos enseguida. Estamos conversando con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo. Seguimos conversando con Fernando Bastidas. Bueno, hablábamos de la reanudación de las relaciones como tal, de la reapertura de fronteras, tú mencionas el caso Monómero. Pero hay un caso emblemático también, Fernando, que es Citgo. Está en territorio de los Estados Unidos. Son refinerías que son propiedad de la nación venezolana, pero bueno, hay un foco, hay un elemento allí de perturbación que no se termina de corregir. Se adelantaron algunas conversaciones recientemente con los Estados Unidos, pero se vieron bloqueadas nuevamente. ¿Qué crees tú que... Bueno, esto tiene que ver evidentemente con el tema sanciones, pero ¿qué crees tú que pudiera destrancar el juego y entenderse un poco con el gobierno de Biden? Mira, nosotros tenemos un escenario geopolítico que está en este momento en plena transformación. Hay un mundo que está emergiendo, un mundo multipolar. Hay una dinámica en la cual el papel hegemón que había venido asumiendo los Estados Unidos como imperio que todo lo imponía, bueno, a bomba, sangre y fuego, ya no es de esa manera. Y parte de esa actitud que ha sostenido el imperialismo norteamericano frente, en este caso, a Latinoamérica y particularmente con Venezuela, como tú lo comentabas, está asociado al tema sanciones, al tema bloqueo. Nosotros no podemos partir, digamos, como país, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con la expectativa de que puedan, por ejemplo, resolverse el tema del bloqueo, el tema de las sanciones y sencillamente esperar que eso pase para avanzar. No, nosotros tenemos que caminar con pies propios y eso lo ha reiterado varias veces el presidente Nicolás Maduro. Quisiéramos que, por ejemplo, casos como el tema de Citgo, casos como el oro venezolano, que bueno, nos despojaron, nos robaron el oro, todo el sistema inglés, etcétera. Y bueno, se ha avanzado en cuanto a lo que son las acciones jurisdiccionales, pero bien sabemos que al final hay un elemento político
político que está dirigido a entorpecer cualquier aspecto formal o cualquier elemento de orden que contribuye pues a la estabilidad nacional, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Ahora, Entonces Estados hay que Unidos- avanzar en una agenda propia, y eso es lo que ha venido haciendo Ahora, el fíjate. presidente Nicolás Maduro con el programa de recuperación económica y otras decisiones en las cuales, en el caso de la Asamblea Nacional, nos hemos insertado desde el punto de vista del tema económico que hemos venido llevando a partir de la Comisión de El Economía, tema Finanza y Desarrollo sanciones, Nacional. como condición para flexibilizar, incluso para, digamos, aflojar un poco más la cuerda, la condición de los Estados Unidos es retomar las negociaciones con la oposición venezolana, el grupo del G4, etcétera, etcétera. Eso está allí, un poco bajo el mecanismo de México y el memorándum de entendimiento. ¿Eso va a ocurrir o no va a ocurrir? Mira, siempre ha habido la disposición de diálogo. Siempre, no solamente la ha habido, la hay, la disposición de diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha sido el primero en convocar a los distintos sectores al diálogo. Ahora, una cosa es dialogar en torno a temas políticos, en torno a las diferencias que pueden haber sobre la perspectiva de la política, el ejercicio del poder del país, también, que es muy sobre el importante. tema económico, sobre los temas sociales, sobre las preocupaciones colectivas, y otra Además, cosa eso es... está en el memorándum de entendimiento. Así es, pero otra cosa es que nosotros permitamos hechos criminales como los que pasó, y referíamos en el caso de Monómero, permitamos hechos que atentan contra la estabilidad nacional, permitamos hechos que atentan inclusive como lo vivimos, en intención de magnicidio, todo eso ha pasado acá. Entonces, hay puntos en los que se separa de la política y es ya, o pasa a ser ya, una acción de orden, bueno, punitiva, o de orden condenable por la justicia. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando se cae, como cayeron los sectores de la extrema derecha, en prácticas que son fuera de la política y prácticas que son criminales para lograr objetivos políticos, ya hay puntos en los que se debe aplicar justamente Pero todo lo te que tiene que comentaba, ver si es posible, con siempre en el con la ambiente justicia. está y en la retórica, bueno, la intención sí de reanudar conversaciones, de dialogar, etcétera, etcétera. Pero eso está detenido, Fernando, ¿y en qué momento puede reanudarse? Eso pudiera ser, ¿verdad?, que fuera más elástica la postura de los Estados Unidos frente a Venezuela, Mira, incluso abrir espacios para que se fueran desmontando sanciones en el Mira, país. hay un o contra permanente el país. diálogo, hay un permanente diálogo. Y de hecho, en el tema económico, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las cifras del intercambio comercial, hay un creciente intercambio de los sectores no petroleros, por ejemplo, y eso es parte de un diálogo, seguramente de sectores de orden económico, insisto, que tienen distintos intereses comunes en cuanto a las relaciones bilaterales. Pero asimismo, en cuanto al tema institucional o al sector público, también hay siempre un permanente diálogo, y lo vemos expresado en los equipos de trabajo que han venido estando al frente de esto, lo hemos expresado inclusive en el mismo Parlamento Nacional. Nosotros tenemos allí un diálogo permanente con sectores de oposición. Insisto, el hecho de que haya una fracción minúscula, además, porque hoy por hoy la gran mayoría de los venezolanos no apuesta por salidas fuera de lo legal, fuera de la Constitución violenta, sino por las vías regulares, el hecho de que un sector minúsculo de la oposición de la extrema derecha esté, bueno, enfocado en prácticas, insisto, criminales, aupando bloqueo, aupando sanciones, no significa que ese sector sea el representativo de la gran mayoría de la intención de los venezolanos. Nosotros dialogamos Claro, lo que con pasa es que todos este los grupo sectores. del G4 no es el que ahora está dentro de esa línea. Está en un proceso de conversaciones, ¿no?, en ese sentido. Por ello digo, no es posible reanudar, retomar todo eso. Insisto, hay un permanente proceso de diálogo. En este momento hay un permanente Con proceso la de gente diálogo. del G4. Y nosotros, por ejemplo, con Jorge todos los Rodríguez se ha sectores. reunido con Gerardo Blay, que es el Todos los coordinador. sectores, En fin. con todos los sectores es un proceso de diálogo. El presidente Nicolás Maduro siempre está en permanente intención de convocar al diálogo, y nosotros, bueno, apostamos siempre por eso, porque creemos en la paz como nuestro camino, creemos en la institucionalidad como nuestro camino, creemos en la democracia como nuestro camino, pero con respeto a las leyes, con respeto a los derechos de todos los venezolanos, con respeto a la República, con respeto a la institucionalidad del Estado. Esos son los términos en los que nosotros creemos también en el diálogo. Sin embargo, vemos con mucha satisfacción que hay sectores de distintos tipos que se han venido sumando, y te lo comento, por ejemplo, en el ejercicio parlamentario. Nosotros, en la consulta de las distintas leyes, en este momento, parte de las leyes que estamos llevando, la de armonización tributaria, la ley de la actividad aseguradora, hemos venido compartiendo con sectores que inclusive han adversado de manera, digamos, frontal a la revolución. Hace unas semanas estábamos, por ejemplo, con sectores empresariales, con Dulce Comercio, con Fede Cámara, y eso es parte del diálogo.
Es decir, no podemos circunscribir el diálogo solamente a una u otra persona o a un personaje tal, no, es todos los sectores, a todos se convoca y así hemos evidenciado eso y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros lo acompañamos en este empeño por la paz, por el diálogo, por el camino de la institucionalidad y de la Constitución. Bien, Fernando, muchas gracias. Bueno, retomaremos todos y otros temas en una próxima oportunidad que estemos compartiendo contigo. Muy amable por haber estado acá en el espacio de la entrevista del noticiero de Televen. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.